va todo? Espero que bien, acá estamos. Otro día hermoso en mi ciudad, acá disfrutando lo que es este veranito que estamos teniendo. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con las cripto, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver estas subiditas, obviamente de la mano de Bitcoin, para después ir un rato a hacer un poco de proyecciones con respecto a lo que es Forex, a lo que son los índices, obviamente acompañado de las criptomonedas también. Así que vamos a pasar un buen momento con música y veremos si encontramos alguna operación. Seguramente vamos a poner algún bot de los que vengo armando, ¿no? Siempre ahí los dejo en medio del camino, pero ahí están. Si hay varios bots interesantes que voy creando, que voy armando, también los utilizo. No solamente operamos de forma manual, gente, sino también automática y semi, ¿sí? Cuando estoy hablando en este momento voy a poner el bot para que haga unos dolaritos, ¿les parece? Vamos a hacerlo ahora, ¿sí? Bien, 43,175 lo que tiene que ver con Bitcoin. Interesante, la subidita está ahí igualmente. Está en una zona de... ahora vamos a poner algún Fibonacci en velas diarias. Van a ver que está en una zona que puede llegar a pegar un retroceso. Pero también es muy interesante Bitcoin, la zona donde está ubicado. Ahora lo vamos a ver en la gráfica de TradingView, ¿no? Muy interesante porque podemos ver que está, ¿no?, un recorrido interesante hacia el alza. Puede haber un vacío electrónico, como les digo a los Pepe, que puede recorrer hacia el alza, ¿sí? Obviamente estamos en rechazos, ¿no?, en una zona de resistencias, zonas psicológicas interesantes para que haga un retroceso, que no estaría mal que lo haga. Está después de esta consolidación, después de haber estado ahí por debajo de los 40. Obviamente que ahora está renaciendo de vuelta. Vamos a ver cuánto, si tiene que ver acompañado de lo que se viene, que es el halving. Y bueno, vamos a ver cómo están las hijas también. Podemos hacer algún análisis de alguna en especial también, ¿sí? Así que bueno, como digo siempre, gente, de fondo estamos viendo obviamente nuestro querido y hermoso planeta Tierra, las ballenas que van comprando, obviamente Estados Unidos, Europa, China, Japón, y acá en Sudamérica algún Shiba cada tanto y va. No, también compramos, pero sabemos que el poder adquisitivo está por encima de ellos, ¿no? Igualmente acá hacemos el aguante, los pepes comunes de Sudamérica, ¿sí? Gente, bueno, vamos a pasar un poquito a lo que tiene que ver con el análisis de Bitcoin. Un segundito. Antes vamos a ver las top 100. ¿Me gusta la música? Sí, ¿no? Pude dar. Linda la música, ¿eh? Interesante, muy bonita la música. Bien, vamos a ver acá. Estamos viendo de fondo, gente, en este metido entre tantas burbujas, Mila Pop Trader, ¿eh? Después viene Pepe Mila. Y recuerden que se nos escapó el dólar matero, ¿eh? Lo tenemos que encontrar al dólar matero. ¿Quién era el que hacía las proyecciones antes? Obviamente el señor dólar matero, el dólar blue, el arbolito, el dólar real que anda dando vuelta por Sudamérica. Bien, gente, tenemos burbujas, obviamente algunas por encima, otras por debajo. En esta última hora estamos viendo algunas con un entre un 1 y un 0.5 y un 1% por encima del nivel 0, obviamente, y algunas que sobresalen por debajo y por encima, como por ejemplo Luna Clásica, que anda en 2.8, ¿sí? Interesante. En el día podemos observar una caidita interesante de un par de moneditas, sobre todo Mina, que me interesa mucho el proyecto, un gran proyecto. Y bueno, hay otras ahí dando vuelta como RON, SFX, también que están, bueno, RON y SFX superaron el 2%, ¿no? Casi un 8, casi un 10, ¿eh? Obviamente hay que ir viendo en la semana qué pasó también. Y en la semana tienen una, miren, fíjense, Mina un 10%, RON un 10%. Eso, obviamente recuerden que son, imagínense las velas japonesas, ¿sí? Dentro de esas velas estamos viendo las temporalidades menores, y dentro de las temporalidades menores, obviamente, y las mayores, de macro a micro, de micro a macro, vemos las ondas de Elliott, ¿sí? Entonces por eso te digo que la semanita fue quizás positiva comparada con el último momento o con el día, donde hay algunas que están por debajo, pero sí estuvieron por encima en la semana. ¿Qué quiere decir? Que están en retrocesos o que están en rompimientos, ¿sí? Hacia el alza o hacia la baja, obviamente sabiendo que la tendencia general mayor obviamente tiene que ver acompañada de Bitcoin con una sensación alcista por ahora, ¿sí? Ya no estoy viendo más el invierno crudo, muchachos. Así que bueno, vamos a ver un poquito Bitcoin, vamos a ver un poquito de música, a escuchar un poquito de música. Vamos a pasar a Bitcoin. Estamos dentro de Bitcoin. ¿Qué es esto? Bien, Bitcoin. Vamos a poner velas japonesas. Ir a velas diarias.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vamos a poner un FIBO acá, vamos a ver una... Quiero chequear algo acá. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Interesante, interesante. Bien, está haciendo el retroceso en... estoy tomando como referencia el impulso alcista, ¿sí? No este retroceso que sería que tendríamos que tomar ahora, ¿sí? Para ver qué va a hacer ahora, vamos a ver lo que les digo. Si nos fijamos en la tendencia mayor alcista, el retroceso que hizo apoyó, fíjense, con la mechita en el 0, 38.2, que es el espejo del 61.8, ¿sí? Obviamente eso... más que la zona psicológica, más el 40.000 redondito que está acá, ven, muchas zonas de convergencia, ¿sí? Alguna que otra media móvil de 200, todas esas zonas hacen que el precio obviamente se mantenga, porque son órdenes pendientes, ¿no? Que quedan ahí y que se van abriendo y hacen fuerza en este caso con un rechazo interesante hacia el alza. Llega a zonas interesantes, altos anteriores, ¿sí? Pero no llega a romper o a tocar por lo menos la zona de los 48.500, 49 prácticamente ahí arriba. Bueno, eso es lo que les digo, es interesante. Esto es lo que les digo, el vacío electrónico, donde me parece a mí, ¿no? Que tiene que venir a visitar, ¿sí? Retroceso se tiene que comer también, como también puede quedar consolidado en esta zonita un par de semanitas también, ¿sí? Puede amagar con trampitas en esta zona y quedarse por encima y por debajo, pero bueno, lo interesante es que venga a hacer otro toque acá en esta zona, sería bárbaro, ¿sí? Como para allá, después una vez que rompa, muchachos, el ATH, como dicen los muchachos, los máximos, que se vaya y bueno, ¿no? Y que nunca más vuelva a estas zonas, o que vuelva cuando uno saque las ganancias, decían los muchachos, ¿no? No, esa es la idea, gente. Si siempre que tengas criptomonedas, o que tengas acciones, o que tengas alguna inversión, siempre tenés que, cuando estás en ganancias, por lo menos recuperar la inversión inicial, ¿sí? El objetivo principal, para después con las ganancias empezar a tener ganancias de esas ganancias, y que vaya creciendo el capital, que te vayas diversificando, que vayas eligiendo obviamente otras inversiones, que pases a estable muchas veces, ¿no? A USD Tether, alguna moneda que sea 1 a 1, no todo obviamente, pedazos, ¿no? Para poder ir diversificando, y a la vez obviamente si la plata te la da el trading de scalping, bienvenido sea, ¿no? Algunos holdean, otros operan en menor temporalidad, ¿no? Que sería el scalping o el intradía, y el holdeo sería el swing, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, muchachos. Zonas de resistencia en este momento, inclusive con sensación de compresión del precio. Ven acá, en velas diarias, ¿no? Vamos a marcar acá. Pequeño, ahí, altos y bajos hacia un punto en común. Hice medio exageradas las líneas que puse, pero para que se vean bien, ¿no? Obviamente, ahí están, ¿sí? Así que bueno, zonas interesantes, y no sé, las sensaciones tienen que despegar de esta zona hacia arriba o hacia abajo. Si vamos hacia abajo, vamos a poner el FIBO, como les decía en un principio, tomando el retroceso, pero como si fuera un impulso bajista para el retroceso que hizo ahora nuevo, ¿no? Obviamente, y fíjense cómo llega a la mitad, ¿no? A la mitad del canal, lo vamos a volver a poner acá, ahí, miren, fíjense. Llegó a la mitad del canal, que el 0.50 no es un número de Fibonacci, pero es la mitad de la tendencia bajista, y está apoyando entre el 0.38 también y el 0.50. Así que veremos si el precio viene a buscar, ojalá, el 61.8, en este caso por encima de la compresión, ¿sí? Escuchá, qué bonito. Me voy a tomar un mate mientras. A ver cómo está el micrófono, un segundito, por favor. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos sin Bien ahí, dicen los amigos. atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Ahora sí. Bueno, ahí subí, hice un toquecito, se va a escuchar para mí mejor, ¿eh? A ustedes seguro el oído pip. Bien, ahí estamos, ahora sí. Bien, ahí me estoy escuchando, me gusta mucho más el tema, la canción, la música, y me escucho la voz, ¿no? Es más bonito. Bien, compresión del precio, como les decía, vamos a meternos dentro de las velitas de Bitcoin, después vamos a ir al índice rapidito. Voy a pasar a velas horarias, simplemente como para tener una idea de lo que hizo el fin de semana el precio, nada más. ¿Ven lo que les digo? Compresiones, el precio ahí va, zigzaguea
coletea por encima, por debajo, y está llegando a una zona donde obviamente puede venir acá, ¿no? A los 42.300, y sería saludable para después en algún momento reviente, ojalá hacia arriba, ¿no? ¿No? Estamos entre el 50, que sería un numerito de Fibonacci, y el 0.386 de Fibonacci también, ¿sí? Que si lo pones al revés es el 61.8, ¿sí? Así que interesante la zona. ¿Por qué? Porque puede buscar ventas acá, ¿sí? Ojo, sabemos que Bitcoin despega y se va. Acá muchas veces no respeta las zonas psicológicas, ¿sí? Y sobre todo si hay fundamentales también, ¿sí? Así que bueno, por ahora está en zonas de compresión, en la zona externa, que prácticamente con la mechita. Vamos a ver si decide volver adentro de la compresión para recorrer la zona de los 42.400, 42.300, o si se queda ahí y va generando altos más altos para ir a buscar la zona del 50 de Fibonacci, que sería acá más o menos los 43.674, ¿sí? Obviamente para ver esos movimientos, yo les diría, para mí estamos sobrecomprados. Si ven acá abajo, sensación de que el precio tiene que dar por lo menos una vueltita o apoyar acá por debajo, por encima de esta zona que está acá, ¿sí? Ahí que hay una zona interesante para apoyar como pullback también, ¿sí? Así que vamos a ir a velas de 5 minutitos y de ahí despegamos al índice del dólar, ¿sí? Escuchá, bueno, ahí va, ¿eh? Obviamente marcamos también alguna zonita acá interesante ahí. Miren cómo va, qué bonito de fondo. Escuchá. Ahí está, les voy a marcar, son zonas subjetivas, ¿eh? Después cada uno obviamente, pero ahí vamos marcando lo que estoy viendo en este momento. Vos también podés marcar acá una compresión, podés marcar estos dos altos. Ahí si te gusta, decir, vos sabés que a mí me gusta, dale, vas haciendo un ajuste del precio, ahí va, ¿sí? Si vas a velas de un minuto porque haces scalping, te vas a encontrar con esa zonita que te digo interesante ahí, ¿ven? Y podés seguir marcando más ángulos apretaditos, ¿ven acá? Podés, ahí adentro hay un espacio que lo podés ir ajustando y ahí vas viendo. Fíjense que todas las temporalidades están sobrecompradas, el precio va a venir, tiene que venir a buscar bajos, ¿sí? Así que ya lo saben, ¿sí? Tiene que venir a buscar bajos, bien, está dejando las mechazas allá arriba en zonas de resistencia, zonas de oferta interesantes para que el precio se compre y sea obviamente vendido allá arriba, ¿no? Para caer, bien. Obviamente que una vez que caiga, irá rompiendo dos, tres tipos de órdenes, y si hay más órdenes vendedoras va a seguir cayendo. Así que ahí estamos. Por ahora, gente, compresión del precio, bien. Tiene unas ganas de reventar el muchacho, pero a lo que voy. Los indicadores nos están diciendo, maestro, está sobrecomprado, ¿eh? En cualquier momento tenés que dar una vueltita por esta zona, aunque sea por acá, ¿no? Bien, nos vamos al índice del dólar. Hoy vamos a estar un ratito, gente, como para acompañar esta semana seguramente. Estoy haciendo unos vivos en otras plataformas interesantes también. Ya les voy a compartir a los pepes, al que quiera estar ahí también interesante, donde estoy dando alguna escuelita de los pepes enseñando de todo un poco, ¿sí? Interesante. Bien, nos vamos a las velas diarias y me voy, obviamente, ahí estamos. Qué lindo tema. Escuchá la letra. Bien, vamos a poner un poquito el índice. Obviamente, si nos falta el índice, nos falta algo acá, ¿eh? Nos falta todo, ¿eh? A ver, ahí está. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer Forex, muchas veces chequeamos prácticamente, ¿no? El 95% chequeamos el índice, ¿sí? Índice del dólar, acá está, bien, en compresión del precio. Esto debe ser de días anteriores. Esto ya lo saco porque no me interesa, obviamente. Son zonas del pasado que marcamos. Las importantes las podemos dejar, ¿no? Obviamente, si revisan los videos anteriores van a ver los picazos que dejábamos ahí. Bien, ¿qué estamos viendo, gente? Llegando también a una resistencia dinámica que está acá arriba, obviamente, de una compresión, ¿ven? Unas zonas que vienen de arriba, todavía no la tocó, pero sí vemos en el pasado un POC. Acá hay unos altos que están jugando, una convergencia entre dos zonas interesantes. A la vez, si se acerca a algún número redondito, puede ser tomado como para una venta también, ¿sí? Pero todavía le queda una pequeña subida. Vamos a ver si el precio decide, por medio de alguna aceleración, caer y tengamos que ir ajustando la línea de la compresión de la resistencia que está acá arriba, ¿sí? Por ahora, gente,
va hacia arriba, tratando obviamente de no colapsar con la zona de resistencia, pero tratando de romper esta zona POC que está acá, ¿sí? Una zona donde fluctúa el precio por encima y por debajo, por encima y por debajo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos cerquita, gente, de la zona de resistencia. Hoy día lunes se puede esperar tranquilo, ver algún movimiento, ¿no? Todavía no llegó a la sobrecompra, quiere decir que está por llegar. Miren acá, ven, ahí está, ¿eh? A ver, no, sí, ya está tocando dentro, pero recién está arrancando los 70, nivel 70, ¿sí? Recuerden que ahí va la velita. Hoy se puede buscar a favor del dólar, ¿eh? Hay que ver la distancia que hay de acá a acá para buscar cualquier par donde esté como base o como cotización el dólar, ¿sí? Así que en euro dólar podés buscar ventas. Si el euro está débil, aprovechar con lo que les explico siempre, con lo que traje al mundo de YouTube, la fuerza de la moneda, para que lo utilicen, para que quien no sabe que vea cómo la utilizamos todos los días. Y bueno, esa es la idea. También otra herramienta más del planeta Pepe, ¿sí, gente? Bien, vamos a ver velas horarias. Escucha qué bonito. Mirá qué velita, más madera. A ver, GMT -3. Ajá, mira vos. Ah, bien, esto fue del día 2 de febrero, fue el viernes. Obviamente, recuerden, gente, que los mercados tradicionales se operan de lunes a viernes, días hábiles, obviamente operables, ¿no? Sábado y domingo no, a excepción de las criptomonedas, que están los 8 días de la semana, para no decir los 10 días, no, están los 7 días, 24 horas al día las criptos, ¿sí? Así que atentos ahí, ¿eh? Cena distinguido. Acá comenzó el día, miren, ven el gap que hay acá, miren, para que vean, ahí. Up. A ver. Ah, no, acá, ahí. Ahí. Estamos. 5, 4, muy bien, bueno, ahí estamos, gente. Rompió altos, arrancó rompiendo este alto, este high que está acá rompió otro más, porque si vamos a velas, obviamente, ¿no? Nos metemos dentro de las velas horarias, vamos a ver como en velas de minutos, esto es un retroceso, ahí ven. Así que va para arriba en busca de esta zona amarillita, sobre todo acá la podemos ajustar con un número redondo, ahí por ejemplo en el 900, en el 500 que termine, interesante para que llegue a pispearlo, ¿sí? Ahí va. Así que, gente, euro dólar a la venta, decían los muchachos, hay que chequearlo, ¿no? Pero interesante, ¿no? A favor del dólar con cualquier par, ¿no? Con el euro dólar, ¿no? Bien, vamos a chequear 15 minutos. Y va corriendo carrera. Ojo que está sobrecomprado, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Si quieren que veamos alguna monedita, algún par, me avisan, ¿sí? A ver el DAX alemán, ¿cómo está el muchacho? Uy, esto está para meter una fichita acá, ¿eh? A ver el DAX, ¿dónde estás? Bien abiertos. A ver si puse el bot del oro. Vamos a ver cómo está el oro. Le voy a poner al bot. Tengo dos bots que armé. El mismo, la telaraña, le puse de nombre, obviamente. Pero bueno, es el mismo bot que opera para ventas o para compras. Así que voy a observar la vela diaria para ponerlo un ratito a ver qué hace, ¿sí? Ahí lo estamos probando ya hace una semanita y media que lo vengo probando todos los días prácticamente. La próxima semana veremos si no pruebo otro bot de los que vengo armando. Tengo ganas de probar uno que le puse Pepe rompe le puse de nombre. Así que bueno, vamos a ver después si rompe o no rompe. Bien, velas diarias, vamos a ir al oro. Miren cómo va esto, hermoso. Escucha esto. El pogo más grande del mundo, jijiji, lo redondito. Para abajo, seguro. Sí, vela. Bueno, vamos a poner, obviamente, el bot de ventas. Voy a poner en este momento. Los voy a activar, a ver. Voy a pasar ahí un segundito con ustedes, seguramente, a ver. Escucha. Qué lindo, por favor. Escucha.
vamos un segundito a la gráfica, voy a poner el bot. ¿Dónde estamos? Acá no, acá tampoco, acá menos, alta llanta otro día. Compras, bot de ventas, ya lo pongo. A ver, para que hace unas mechitas ahí y lo tiro, a la cuenta de 1, 2 y lo dejo ahí, pic, ahí lo puse. Ahí tiró, ahí empezó, lo dejamos. Me voy a TradingView y seguimos analizando algún par mientras. Ahí vamos, a ver cómo está de pasada el dólar. Bueno, ahí está el dólar, como les decía, muchachos, el dólar está fuerte. Dólar australiano, dólar puede ser AUD/USD para buscar, obviamente, ventas, ¿sí? Estaría interesante. La libra está débil también, pueden buscar en contra de la libra, a favor del dólar. Fíjense, interesante. Libra dólar en venta. Ojo, chequeen que es lunes y chequeen que cuando comience ahora la sesión de... Bueno, ya comenzó, 5 minutos que comenzó la sesión de Nueva York, estamos adentro, junto con la de Londres, así que ahí estamos, ¿bien? Por ahora, gente, libra dólar, por ahora, lo que estoy viendo, dólar fuerte, libra débil, el australiano también está débil, así que ahí chequeen un poquito algunas zonas, si rompe, si está por llegar, si tienen la gestión de riesgo interesante, pueden hacer algo, Me voy a pasar a TradingView. Qué grande, escucha. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias. Nos vemos seguramente. Cómo me gusta lo redondo. La otra vez, no sé con quién me comuniqué el fin de semana, que le compartí a dos amigos, me parece, le compartí algo de unos pibes, yo digo pibes, ¿no? Unos chicos jóvenes que deben andar en los 70 años, unos pibes jóvenes, ¿no? No, mira, escucha esto de fondo, esto es hermoso. No, unos pibes jóvenes que hacen covers y obviamente hacen los redondos. Gente, si supieran cómo hacen a los redondos, vos, si no los ves, son los redondos. El cantante... es igual el pibe cantando. Ojalá que sean obviamente los que nunca los van a reemplazar, ¿no? Pero los que puedan llegar a generar esa sensación que generaban los redondos en los 80, ¿no? 80 era tremendo, obviamente. 80 ahí, hermosos redondos, obviamente siguen, ¿no? Pero bueno, los pibes interesantes. Después les puedo compartir algún temita, Van a ver, se lo voy a poner entre medio y díganme, no sé, el que conoce los redondos no se va a dar cuenta que son... estos pibes, son iguales. Estos no, estos son... Si te digo el nombre, te vas a reír. Interesante el nombre de este grupo, es obviamente del Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado. Tomás, si tenés nombre, ahí está, homenaje obviamente a los redondos, y el Indio es el que canta. En este caso no, en este caso es el bajista el que está cantando, ¿sí? Bien. Seguimos, gente, seguimos con esto hermoso, Atrapado en... Bien, ¿quieren que analicemos algo? O buscamos alguna operación, algo, tiramos la ruleta, lo que quieran podemos hacer, Escuchá qué bonito. Voy a ver un poquito el oro, que me interesa de pasada, de la diaria bajista, está llegando a sobreventa, así que obviamente hoy se puede buscar ventas, sí, también compra, obviamente, ¿no? Tu estrategia, ahí voy a marcar solamente esta zona para chequear, interesante donde nos podemos meter. Gente, ayer no les conté, ayer hice con otro amigo del mundo de criptos, el amigo, yo del mundo de Forex, pero hablando de criptos, obviamente, en el caso mío análisis técnico nada más, obviamente, porque el amigo es el que sabe lo que son las inversiones y los proyectos de criptos, grande genio, así que estuvimos ahí en una plataforma, 16.000 personas, gente, tremendo, 16.000 personas, después se los voy a compartir al que quiere, fíjense, ayer estuvimos los dos, y esta semana me invitó para un café, para charlar en un café, en un podcast, para hablar un rato el amigo, así que estaremos ahí, ustedes espero que si hay alguno que me acompañe, va a ser o miércoles o jueves, tipo 10, 11 de la noche, vamos a charlar ahí un rato de análisis técnico y le voy a contar algunas cositas interesantes, obviamente, vamos a ver qué me pregunta el amigo, y bueno, y ahí hablaremos un rato con el amigo, ¿sí? Así que bien. A ver. Atrapado.
Bien, arrancamos, ahí están los mensajes, no los puedo creer, llegaron al buzón, dice el amigo Pepe Gatillo, tanto tiempo, mirá el refugio, te metes ahí, te cubrís de la lluvia, dice el amigo, ahí está, Pepe Gatillo, a ver si alcanzo a leer, buenos días, ¿cómo le va Pepe Gatillo? Trabajando, ¿no? A full como todos los días, le doy gracias a los amigos que trabajan y se suman, ¿no? Aunque sea escuchar un poquito de música, aunque sea y escuchar un poco de análisis. Si querés que analice algún par, avísame, estamos acá. Y esa es la idea. Y obviamente escuchar pasarla, ¿no? Con linda música. Esa es la idea. Que Pepe Mila no hable tanto, ¿sí? Me voy a poner Pepe rompe. ¿Sabés cómo me decían? Filo de sartén, a ver. Filo de sartén. Rompe los huevos. Tremendo, loco, era, ¿viste? Pesado. No, bien. Hola, Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué hace tanto tiempo, señor? ¿Cómo hace? Cuente, amigo, lo que está haciendo ahí, interesante, con sus, obviamente, con el Eurodólar y todas esas cositas, te felicito, pasito a pasito, dale, duro, va a llegar muy lejos, siempre humilde, tranquilo, transparente, dale, dale duro, obviamente sabés que en algún momento, está buena la verdad, sabés que en algún momento te va a pegar el bajón, como a todos en todo, con alguna pérdida o algo, pero es normal eso, nos tenemos que acostumbrar, es parte del oficio estar en pérdidas y en ganancias, pero que al final las ganancias terminen por encima de las pérdidas, eso es lo más importante, gente, ¿sí? Buenos días, ¿cómo le va, Cristian? ¿Cómo le va, amigo? Tanto tiempo. Acá estábamos, nos habíamos tomado unos días y vamos a ver si en esta semana no me tomo unos días también, que arrancan unas pequeñas vacaciones acá en la familia y quiero acompañar también. Pero cada tanto me tiro acá, vamos a ver. Por eso no avisé, hoy no pensaba hacerlo y a último momento, camine, salga de ahí, le digo, estaba uno durmiendo, camine, se levantaron así todos y se fueron para el otro lugar. Porque acá tenemos la compu, la mejor, ¿viste? En sí la mejor la tengo en otro lugar, pero me la hicieron pomada los amigos. El más chiquito tiene 45 más o menos, le da durísimo ahí al Fortnite, ¿viste? Me hizo pérchala. Así que estoy en esta, que es la más nueva, una Pentium 2, tremenda, no sé, una nave como la que viajamos todos los días a Planeta Pepe, lo voy a quebrar al Eurodólar. No, obvio, sí, tranqui. Sé que lo decís porque le tenías, mirá qué buena idea la tuya, ¿no? La que hiciste, la que hizo el amigo, se mete en un par donde siempre se le complicó, pero él se mete en ese par, ¿no? Está buenísima la idea, obviamente, como un objetivo, ¿no? Está bárbaro, así que bárbaro, Metele tranqui ahí, tranqui. Un consejo que te doy, si ya estás por llegar al objetivo de estas famosas cuentas de fondeo, no te apures, si no tenés tiempo límite, no te apures, a lo que voy. Ponele que fuiste con todo, ¿no? Con un par de operaciones llegaste al 5, al 6, a lo que sea. Te faltan 2%, o te falta 3, o te falta 1,5, tranquilo, porque por querer llegar podés empezar a perder y por recuperar terminás perdiendo todo. Tranquilo, metele la mitad de lo que le metías, haceme caso. O si tenés tu gestión, tranquilo. Como no tenés límite, ¿quién te apura, no? Así que esa es la idea, ¿no? Sacar el mejor beneficio posible de las plataformas, ¿no? Obviamente porque ellas ya sacan de todos. Entonces, si vos podés y estás ahí, bienvenido sea. A ver, gente, ¿algún par para analizar? Me voy a meter dentro de las velas diarias. Vamos a ir a las velas horarias. A ver, H1, ahí H1. Después le voy a compartir, gente. Lo que le dije, 17.000 personas. Y no sé si ahora no hay más, en el vivo que hicimos ayer eran bastante, obviamente después se suman a ver otros seguramente, pero interesante, interesante. Ahí estábamos, ahí hablando un poquito Pepe Mila con el amigo, ahí estamos, así que bueno, seguramente ya se los voy a presentar al amigo algún día cuando quiera también a sumarse acá a charlar un rato de criptomonedas. Saben una banda el muchacho, así que lo podemos exprimir de pregunta, si les gusta a ustedes. Y nosotros le enseñamos todo lo que es Forex, para que vea que Forex es más líquido, no digan nada ustedes, de 5 a 7 trillones diarios se mueven, no digan nada, porque si no se nos van a venir los de las cripto, ¿viste? Pero como nosotros nos metemos en las cripto, también tenemos que dejar y convidarle a los amigos un pedacito de la torta, ¿no? Bien, después cuando van ellos, nosotros somos las ballenas y les sacamos, le movemos los stop, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Bien, gente, vamos a ver, acá estamos dentro de las velas horarias, fíjense, la vela tremenda, caidita, acá esto cuando fue, esto fue el 2 de febrero, 10 de la mañana, fundamentales seguramente, yo no estuve esa mañana, acá sí, mira vos, comenzamos con velas bajistas, retrocede, rompe, todavía no rompió este bajo, sí, acá esta zona,
a las 03 de la mañana, ven que la rompe porque va con una velita hacia arriba. Si nos metemos, ven, ¿por qué le digo que la rompe? Si vos te metes adentro de esta zona, vamos a buscarla ahora ahí, y me voy a ir a velas de 15 minutos para que vean esa zona, ven, ahí está, ven. A lo que voy, un poquito, inclusive lo tenés que ir ajustando, ¿ven? Ese retroceso, esa mechita es esto, hacia arriba, un pequeño retroceso y pum, y rompe, porque es un bajo nuevo que generó, ¿no? Lo rompe ahí, lo rompe acá también, ¿ven? Esta mechita, si la tomás también como, si te vas a temporadas más chiquitas, seguramente esas mechas son cuerpos. A ver, vamos a ir a un minuto, a ver ahí. Ahí está, ¿ven? Sí, ahí estamos viendo, ¿ven? Ahí también genera bajos, ¿ven? Esa mecha más otro bajo acá, retroceso y boom, y rompe otro más. Por eso cada vez que te metes dentro vas a encontrar los famosos boss o los famosos cambios de tendencia, los shock, lo que quieran decirle ustedes, ¿sí? Ustedes me entienden, a los amigos que está de moda eso, disfrútenlo, aprovechenlo. Son altos y bajos que se van rompiendo, y si cambia la dirección, obviamente también los va rompiendo hacia arriba o hacia abajo. En este caso van hacia abajo y acá recién rompe uno hacia arriba en esta temporalidad, ¿ven ahí? Hay un altito que lo rompe acá rompe otro, ahora vuelve hacia abajo y está todo el día así coleteando el muchacho. Así que bueno, vamos, fíjate que esta zona, yo puse el bot de ventas, vamos a ver si rompe esta zona en algún momento. Si lo rompe, bárbaro, porque estamos con velas de 1 minuto nosotros, que estamos esto seguramente viendo. Es interesante, seguramente el precio puede venir acá, este altito que está acá, ahí. O al otro, obviamente, primero antes de llegar a ese no nos tenemos que saltar. Es lo mismo con los objetivos de las plataformas de fondeo, ¿no? Uno dice, bueno, cuando llegue acá arriba, está bien, bárbaro, va a llegar. Y acá arriba también va a llegar. Y acá también va a llegar. Bueno, pero antes de llegar ahí, va a llegar acá, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo esta zona antes de ¿no? de las anteriores. Que cuando esté acá arriba hablaremos de otra cosa. Capaz que vemos otros dibujos chartistas, ¿no? Otras zonas de convergencia, de divergencia. Por ahora va hacia arriba para romper esta primera zona donde hay un bajo. Si se los dibujo acá, ven, supongamos que agarramos acá, vamos a agarrar acá a ver si encuentro acá el señor zigzag. Ondas, ¿dónde están? Vamos a poner 5 ondas. A ver, ahí, vamos a poner esto, ¿sí? Ahí alcanza, calculo. 1, 2, rompe, se devuelve, rompe, puede venir de vuelta. Bueno, ya no me quedé sin hilo, gente. Ahí va hacia arriba, mirá, y justo puse el bot de venta. Vos podés creer, está tirando órdenes que da calambre. Pero bueno, la vela diaria era bajista, ¿sí? Así que lo que me interesa es que venga a rellenar lo que le queda acá. Todavía le queda un tramo, ¿ven? Así que cuando venga para acá, si es que viene, agarraremos. Y si sigue subiendo, seguirá haciendo un par de operaciones más. Ahí estamos, ¿sí? Por ahora, ahí estamos, lo encerré al precio en una zona de altos y bajos. Todavía le falta rellenar un poquito, y si rompe hacia abajo, obviamente si nos vamos a 15 minutos, encontramos esta zona muy interesante. Ven acá, acá, esta zonita, no, esta zona es la misma, a ver, vamos a ir a velas de, voy a marcar acá, déjenme ver algo, acá una cosita, esta mechita la voy a poner ahí por debajo, quiero ver si es lo mismo que el rectángulo que marqué acá en velas de 1 minuto, a ver. Ah, bien, sí, ahí está, obviamente, bueno, la vela bajista la vimos, un cuerpo grande, bajista, elefante, no, pero un cuerpo interesante, ¿sí? Así que tratamos de seguir la vela diaria, con ese bot, ¿sí? Y de manual también lo podés hacer, ahí vamos viendo, mira, si rompe el bajo, fíjense que cuando sube, las velitas son chiquitas, ¿ven? Y cuando baja, pega 1 o 2 grandes que reemplazan 5 o 6 de las que van subiendo, y de las que van también siendo negativas, hacia la baja, perdón, con mechas, ¿ven? Bueno, entonces cada tanto sube, está 5 o 6 minutos subiendo, y una sola vela hizo todo lo que hicieron esas 5 velas de 5 minutos o de 1 minuto, ¿sí? Así que veremos. Ojo que también puede pasar esto, que empiece a hacer pisos acá y se apoye en estos pisos o un poquito más abajo y empieza a romper altos y empieza a hacer el embudo hacia arriba, pum, y sube, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, muchachos. A ver si hay algún Pepe ahí en camino. Voy a poner, falta música, sí, un poquito de music. Estamos. Recuerden que no hago publicidad, gente. No sé si saben lo que están en el grupo de Telegram, porque pegué a último momento el link, ahí lo pegué, pic, y bueno, ahí estamos. Así que el que lo encontró, bárbaro, y el que se suma, bienvenido sea, gente, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir música, obviamente. A ver qué les puedo tirar acá de onda. ¿Qué les puedo regalar a los amigos acá? Un poquito Los Redondos. Mira, escucha esto. A ver. Che, no se van a hacer fanáticos Los Redondos, porque a mí me gusta Soda Stereo más que Los Redondos, pero Los Redondos los tengo acá. ¿Por qué no pongo Soda? Y porque no vemos, los muchachos a la tarde no ven ningún video, ¿sí? Tremendo Soda con el copyright. El copytrailing decía, en vez de copyright. Escuchá.
Igual esto también, Calculo que lo ven 2 Pepe nada más en el planeta. Pero acá estamos, bien, disfrutando de music. Bien, Eva, mirá vos, ¿para qué le puse la línea y la apoyó y se va para arriba? Pero ¿no ves que tengo el bot de tela? Ahí la saco para que baje, ¿sí? Bien, me voy a la gráfica. Como vos. No me digas que puse compras. Vos podés creer. A ver, déjame ver. No te puedo creer, gente. Miren lo que me mandé. Aquí les comparto, Miren esto. ¿Ven acá? Bien. Les comparto algo, un error mío. Obviamente lo puedo sacar ahora si ya hace unos que vaya para arriba. Pero bueno, yo lo puse, fíjense en esto, ¿no? Tengo un bot de compras y un bot de ventas. Me vine acá y activé el auto trading donde activa los bots. Pero este quedó con la carita triste. ¿Por qué? Porque donde dice acerca del bot, en la parte donde vos tenés que permitir el trading automático, está destildado. ¿Entienden? ¿Me entienden lo que voy? Así que vamos a ver si estamos con este prendido, con el de compra. ¿Ven que dice compra acá? Andás a ver. Bien, bueno, así que vamos a dejarlo a ver qué hace. Sube un poquito y saco todo y pongo el otro, ¿sí? Ya lo voy poniendo al otro cuando... Bueno, primero dejo que este baje y veamos lo que ya podríamos haber hecho, dice el amigo. Mirá vos. Claro, vi las velas rojas y le tiré. Automático, pero no me di cuenta que tenía que activar acá. Ojalá que estos, si baja, es lo que les dije, pero lo puse al revés al bot, ¿sí? Así que vamos a hacer rezongar un poco al bot de, ¿cómo se llama? Ahí va, mirá, lo que les dije, ¿vieron? Que trabaje, ¿viste? Me quemaba la cuenta en vivo, che, no. Ahí va, mirá, tremendo. Bueno, ojalá que ese rechazo se devuelva y acá estoy cerrando las ganancias, ¿sí? Ojo que también el de compra hace ventas también, si va cerrando parciales, hace muchas cositas, Pero bueno, si hubiéramos estado en ventas, acá, si hubiera activado bien el de ventas, estaríamos disfrutando de todas estas órdenes en ganancia porque estaría abriendo lo mismo hacia abajo, ¿sí? Bien. Tendría que haber puesto el Pepe el juez, que hace unas lindas operaciones distinto a este. Después lo voy a ver si lo pongo en la semana, ¿sí? Me hizo acordar acá un movimiento que hizo es como un Pepe rechazo prácticamente. Bueno, así que pusimos el bot de venta y sin querer puse bot de compra. Así que ojalá que tengamos la suerte. Si hubiéramos puesto el de ventas, yo ya hubiera cerrado todas estas operaciones. El bot ya las hubiera cerrado, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos con las compras del bot. Vamos a esperar un rato a ver qué pasa. Dejo esto ahí y bueno, si tiene que caer, que caiga. Gente, el dólar fuerte, la libra débil, el yen está fuerte también. Así que fíjate, escuchate esto. Miraba el cielo. Necesito una vela que apoye en el pasado. A ver, me voy a ir a ver un poquito. Dejo el bot ahí, vamos a ir a TradingView. Quiero ver en el pasado, obviamente, ya que estamos acá. Me voy a ir al pasado, ¿sí? Un segundito. Escucha. Bueno, próxima parada, muchachos. Próxima parada, espero, ¿no? Que se apoye en este POC que está acá. Entre estas zonas ya está prácticamente ahí. Y ahí, pero, quizás es más tentador buscar esta zona, ahí un poquito más abajo entre la mecha. Así que capaz que llega acá, Ojo, ojalá que no. Ahora no quiero que caigas, Pero como está sobrevendido, es posible que baje un poco más, se quede y después cuando reviente agarraremos las ganancias del bot. Ahí si querés te comparto algo, Lido del viento. A ver, acá esta mechita la voy a marcar también. Ay. A ver, en el pasado, ¿qué me veo interesante ahí, No, una sola mechita tampoco la gran cosa, pero la dejo, ¿sí? Porque coincide con estos zona, obviamente, de liquidez. Puede ser que está por encima en este rango que generó, por encima y por debajo. Sí, es que hay dinerito, dijo el amigo. Acá, en esta zona, ¿no? El que lo utiliza para poner órdenes pendientes. No, allá ya pasó. ¿Sí? Es el pasado, ¿bien? Escucha. Mirá cómo va la vela. Vos podés creer. ¿Qué te dije, Pepe? ¿Qué te dije? El análisis de genio espectacular. Ahora, tenés que mirar el bot que ponés, negro, ¿no?
Y bueno, ahí va, lo dejamos. Vamos a poner vela de 1 minuto, ve cómo va rompiendo hacia la baja. Mirá lo que está haciendo. Vos podés creer qué análisis hermoso, ¿eh? Tremendo el análisis. Pero me encanta. Así que debemos tener como, no sé, un par de velitas ahí abiertas, ¿eh? Órdenes, perdón. Y dice... ¿Te imaginás si hubiéramos tirado el de venta? Mamadera. En algún momento va a venir a recuperar hacia arriba y vamos a ver cómo cierra parciales también el bot, ¿eh? Así que bueno, ahí va, ¿eh? Cayendo como les dije, muchachos, aprovechando la venta, seguramente el que se metió de forma manual y obviamente ahí va, ¿eh? Vamos a ver qué hace en esta zona que marqué, ¿eh? A ver, entre esta y esta. En la punteada a ver si se devuelve o si la rompe. Obviamente está muy sobrevendido el precio. Me gusta verlo de cerca porque hacemos scalping nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si puede romperlo y hace un agujerito acá abajo. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Tenemos dos alternativas, ¿sí? O viene a visitar acá, obviamente, el indicador, o se nos detiene en este ranquito que está acá. Ahí está frenando, vamos a ver si lo rompe esa zona, ¿eh? Una zona que les marqué recién hace un ratito, ¿sí? Las conozco de binaria, no digas nada. A ver que en algún momento las puedes romper. Pero con un segundo podés ganar en binarias, porque esa es la diferencia con Forex, ¿sí? Es el tiempo de expiración. Aprendés mucho en binarias. Lamentablemente las plataformas son, la mayoría vende humo las plataformas, y por eso uno termina eligiendo Forex, ¿no? Que está buenísimo también, ¿no? Pero bueno, ahí va, mira, ahí se va, ¿eh? A ver si sube un poquito o si detiene mechazo y se va rompiendo el nuevo bajo que hizo. Veremos. ¿Qué dicen? ¿Viene a recuperar toda esta zona? ¿Qué dicen? Vamos, jueguense ahí. ¿Viene a rellenar esto? Vaca cubana. Vaca cubana. Escucha, qué bonito. Encontraron oro en Marte, decía, ¿viste? No. Que hoy hace... ¿Saben por qué cae el oro, no? Porque el dólar está fuerte, lo que estamos viendo. Miren el índice, seguramente debe ir pumpeando, llegando a zonas interesantes. A ver si es que... Bueno, ahí va, ¿ven? En estas velas de 1 minuto, fíjense todo lo que hizo, ¿eh? Miren cómo llegó a las zonas que marcamos ahí. Y va, ¿eh? Va el muchacho, ¿eh? Tremendo, va, ¿eh? Muy bonito. Paca. De a poquito va rompiendo, ¿sí? Y si nos vamos a velas más grandes, para ir viendo lo que habíamos marcado anteriormente de 1 hora. Miren lo que es esto, ¿ven? Miren lo que hace. Está llegando a las zonas que le dije, ¿eh? Ahí va, disparando, está sobrevendido. Sabemos que tiene que caer, pero sabemos que le falta también esta zona que la quiere venir a tocar, ¿sí? Ojalá que descanse un poco para que el oro también pegue una vueltita hacia arriba. Pero bueno, bien, está hermoso, ¿eh? La atención de Pepe Mila, la atención que presto en la escuela de los Pepe. Cuando era chiquito, el Pepe Mila era lo mismo, ¿eh? No, tremendo. El profe te decía, vayan por la puerta izquierda, y el tipo se iba por la derecha, ¿viste? Tremendo el tipo. Así que bueno, ahí estamos. Chicos, el recreo. Cuando era recreo me metía a la clase, y cuando era clase me iba al recreo. Buenos días, ¿cómo le va, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Operando algo, amigo? ¿Estás dentro de alguna operación, no? Pepe Paragua, ¿no? Sí. Bueno, esta sigue, ¿eh? Sigue. A ver, vamos a ver cómo cayó el eurodólar también. A ver qué pasó, qué no pasó. ¿Qué quiere hacer el eurodólar? ¿Será bajista por toda la sesión de Nueva York? Rapiñaban. Abierta en libra yen. Ah, bien, la libra está débil, es verdad, y el yen estaba fuerte, ¿eh? Excelente, bien. A ver cómo va. Vamos a pasarnos al MT4, ¿eh? A ver, un segundito. Bien, a ver acá, la libra está débil, es verdad. En las temporadas, ¿qué temporalidad estás utilizando? Para ver un poquito, te puedo guiar si te sirve. ¿Cuánto puede durar la tendencia bajista? No es que te voy a decir exactamente, pero
buscamos algún bajo y sabemos el tiempo que puede llegar a tardar si es que no consolida. Pero cuando comienza la sesión ya van prácticamente 30 minutos de la sesión de Nueva York. Así que estamos. Escucha. Sí, escucha. 1, 2. Mirá, miren esto. El bot de fundamentales me está abriendo órdenes. Hoy es un día de loco, Obviamente que porque no lo desactivé al bot de fundamentales, ¿no? Qué día hoy, hermoso el día. Pero bueno, ahí estamos, bárbaro. Todavía no abrió ninguna orden, obviamente. Ahí está, no hay nada agresivo como para que lo llegue a tocar. Ahí están las muchachas, Ahí está, Pepe Fundamental está abriendo orden. Y ahora va a dejar de abrir, ya dejó. Así que no pasa nada. Qué justito, ¿no? Deben ser y 30, sí, clavado. Bien. Lo voy a apagar para la próxima. A ver ahí, apagarlo. Ahí está. Ahí lo apagué. Ok. Bien, a ver, libra, dólar, euro, dólar. A ver acá. ¿Está la libra llena acá? No, sí está. Bueno, mira, interesante, Ojo que llegó a una zona. A ver, vamos a ver temporales más grandes. Porque está justo en el doble piso, que si lo rompe se va, pero habría que ver a ver cuánto puede recorrer. ¡Uy, qué bonito que está esto, che! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está acá! Por lo menos lo veo, Puede tocar acá el piquito ahí arriba y hacer algún retroceso, pero interesante. Suele hacer 2 o 3 velitas, fíjate la estadística, y hace un pequeño retroceso. Puede hacer una vela más hasta por acá, por lo menos, que llegaría acá, a esta zona. Ahí, ¿sí? Por lo menos hasta ahí tenés algo, si venís. Bueno, 10 pip tenés hasta ahí. Después vas cortando, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Vamos, negrita. Bien. Che, a ver el euro dólar, Euro, ¿estás acá? Sí, a ver si va hacia abajo. También patrones muy parecidos, obviamente. ¿No? Saben que la correlación es una correlación directa positiva. Quiere decir que si el euro dólar, ¿no? En la gráfica lo representás en H1, en diario, en M15, vas a ver una gráfica muy similar en la libra dólar, ¿sí? Lo contrario sería el dólar chef. Una correlación indirecta, negativa, contraria. ¿Sí? Por si tenés alguna técnica o alguna estrategia. A ver cómo está en M30, en H1. ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, qué bonito esta zona del pasado! ¿Cuánto hay hasta acá? 20 pip tenés hasta acá, mirá vos, interesante. Ojalá que deje de caer, ¿no? ¿Cuánto cayó Bitcoin? Seguramente algo cayó, si me quieren decir. Me chiflan, En 15 minutos. Bueno, a ver. En 15, a ver, vamos a chequear un poquito. ¿Ya venís con ganancias de hace un tiempo atrás? ¿O recién arrancás con la orden? Porque la libra está débil, ¿sí? En todas las temporalidades. Y el dólar está fuerte en todas. Pero está en este momento, en las más chiquitas, el dólar como descansando, ¿viste? Puede ser algún pequeño retroceso que se coma, o porque está llegando justo a la zona esa que veíamos en M1, Libra-Yen. ¿No? Libra-Yen, perdón, me decías vos, ¿no? A ver, Libra-Yen, disculpa. Estoy con Libra dólar, disculpa. Yen. No, el Yen está ahí, Obviamente que ya chequeando el Yen en temporadas grandes, está más débil en temporadas, pero ya muy exageradas, que a vos no te van a servir. Pero si estás en 15 minutos, Libra Yen, y en 5, y en 30, y en H1, vas bien. Vas a favor de la tendencia mayores y inclusive de las menores también. Así que estás siguiendo, como quien dice, la ola. La ola está de fiesta, ¿ok? Negrita. Uy, se me quedó el mensajito, Vamos.
Qué pedazo de bestia ese tema, escucha, escucha. Esa. Mi R. Bueno. A ver. Tengo ganas de tomar mate bien hecho. Algún día alguno te viene con su nave espacial y me ceba unos mates. Si se animan, estaría barro acá sentado tomando mate. Estaría bueno, el que invente eso ya va a ser, se va a hacer rico, calculo. Que podamos convidarnos sabores, ¿no? O tomar mates virtualmente. Estaría bárbaro, ¿no? Ya se va a inventar, calculo, ¿no? Algo parecido a eso, ¿qué puede ser, gente? No sé, mirá el perfume que me puse. No lo podés mirar, ¿o no? ¿Tenés que escucharlo? Tampoco. Va, podés escucharlo, el perfume, si no es perfume de frasco, ¿no? ¿Me entienden, no? Pero el olor del perfume estaría bárbaro, ¿no? Compartirlo por streaming. Qué lindo. Mirá, flaco, echate desodorante, negro. ¿Te imaginás todos del otro lado? Tremendo. A brillar, mi amor. A ver. Bueno, hasta ahora nos viene salvando el bot de telaraña, ¿eh? Vamos a ver hoy si nos dejan alguna pequeña pérdida o no, y lo cerramos, cuando mucho no pasa nada, ¿sí? Son órdenes que va abriendo. Lástima que abrió las órdenes al revés el amigo. No le echemos la culpa al telaraña, ¿no? Sino al Pepe Mila. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Vamos. Y gente, ¿están haciendo alguna cuentita? ¿Están dentro de alguna cuentita de fondeo? ¿Se metieron a la de 5, a la de 5 years? Ahí un poquito, algunos porcentaje year. ¿Qué les parece esa plataforma? ¿Interesante? Vamos a brillar, mi amor. Qué ganas de cantar que tengo, ¿eh? Debo tener 15 órdenes abiertas en el oro. No lo pongo porque cuando lo ponga voy a ver ahí el muchacho cómo trabaja, ¿no? Obviamente va haciendo órdenes pendientes que la va tirando a favor o en contra, en el sentido por encima, por debajo, limit o stop, ¿no? Va tirando y también tira compra, va cerrando parciales. Si es de venta tira compra y si es de compra también tira ventas, pero se especializa más en lo que hace, ¿no? En la venta o en la compra, ¿bien? Así que ahora lo vamos a poner un ratito. Vamos a ver un ratito a ver cómo va ahí, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Opa, ¿y esto que es un gap? ¿Qué? 83, más madera. A ver, voy a actualizar acá esto, ¿eh? Ahí está. Ah, Dios, ¿qué pasó? Bien, podemos utilizar estos indicadores hoy, ¿eh? Vamos a ver si... Qué lástima el bot, gente. ¿Saben? Ahora estaríamos contentos. Porque obviamente hubiera cerrado un tocazo de órdenes. No hacíamos el día, redondito, sin hacer nada, charlando. Así que hay que dejarlo que recupere, el tipo ahora. A ver si hay algún mensaje de los Pepes. Estaba Pepe, rompe, se viene el próximo bot, gente. Se llama Rompe, Pepe, rompe, tremendo. Un clásico, rompe, Pepe, rompe. Sí, ya estoy con $100 positivo. O 100 pips, ¿qué dice ahí? Con 100... Debe ser $100, calculo. Si hago TP, me recupero del Dragon. Buenísimo. Y lo vas a hacer, sí señor. Tranqui. Por las dudas, anda chequeando de no perder lo que venís haciendo, ¿no? Tampoco lo saques, pero pagate un poquito también. Pero bueno, si te tenés ahí tu gestión, vos mantenela, Estoy tomando tereré, qué bueno.
Te hago una pregunta. El tereré, así yo le gano acá a amigos de Argentina que van, no sé, se van, por ejemplo, a tomar algo al parque, ¿no? Y dicen, vamos a tomar tereré, dicen, ¿viste? Y ponen jugo de naranja en la yerba, ¿no? Yerba mate, ¿no? La yerba, no sé si la conoces, yerba mate. Y toman ahí, no sé, un jugo tan, ¿viste? Los jugos tan conocidos. Tan conocidos son. Y bueno, y arman en sus termos fríos con cubito. Y les ponen jugo frío y toman algo, un tereré le llaman ellos. ¿Está bien eso o no? ¿Cómo se prepara realmente? Los pasos. ¿Tenés los ingredientes? Dice, sí, dice un poquito de pionono. Dice orégano. Ahí dice el amigo. A ver qué dice el amigo. Escucha al amigo ahí, A ver si puedo leer ahí un poquito. Bien, a las órdenes hay que ponerles stop loss. No sabía eso, mirá que sí o sí le tenés que poner stop loss. No te podés meter sin el stop loss. Qué raro, Mirá vos, el tereré es con agua. ¿Y qué se toma? ¿Frío? Es como, ¿conocés el mate? Sí. Pero acá lo tomamos caliente. En este caso me quemé la lengua y ahora pasa de caliente a estar frío. Así que está como para disparar al baño el mate que estoy tomando. Pero ¿vos lo tomás caliente al tereré? ¿O cómo se toma? Es agua. Y después me decís que los chicos toman, los niños. Bueno, estos son todos nenes también. El más chiquito va a cumplir 37. Viste que los Pepe tenemos, ¿cuánto? Tenemos unos añitos, ¿o no? Bueno. A ver cómo está el CAD. Bueno, el CAD, muchachos, está ahí, ¿no? En un rango intermedio. ¿Sí? El dólar sigue firme, el dólar, interesante. Muy buen análisis el del oro, ¿sí? Si no hubiéramos puesto el bot. El oro interesante. El que se metió en el oro, gente, hoy tempranito, interesante, unos pips se hizo seguramente. Y si fue cerrando parciales o va haciendo operaciones como solemos hacer acá, seguramente en venta, podés ir ahí disfrutando de algunas ganancias. Bien. Que no sé si no voy a buscar agua caliente, para las viejas sin dientes, decía el amigo. Agua con hielo, me dice el amigo. Y si es posible, remedio yuyo. Mira vos. Mira vos. Acá venden yerba así de yuyos. Pero vos sabés que a mí es como que serranas. Un nombre ¿no? De yuyos, obviamente, de esas zonas. ¿Qué falta acá, Y no prendas la luz. Escucha. Ven a mi casa suburbana. Bueno, ahí sigue cayendo. A ver a Libra Yen, que estábamos viendo hace un ratito. Libra Yen en H4. Miren cómo va Libra Yen, A ver, voy a poner acá la zona de Libra Yen, que habíamos marcado algo. No digan nada, Deja que el oro siga trabajando solo. Ya lo vamos a ver. Ahí está, mirá, ahí tocó la zona, mirá, qué lindo. Lo que le dijo Pepe Mila. Ahí va, Ahí llegó la zonita. Nos hubiéramos hecho 10 pip. Yo no me metí.
Y queda otro tramo más que puede llegar con unos 20 pips más, ¿no? Ahí va, si vamos a 1 minuto, este es el pasado lo que estamos viendo, ¿no? Pero en velas de 1 minuto, el scalping que hacíamos, mira, ahí hubiera llegado a esas zonitas muy interesantes. Vamos a ver si ahora quiere. Acá abajo hay otra zona más, ¿ven? Pero bueno, para que llegue, primero tiene que, obviamente, consolidar, retroceder o pegar un dip. Más que rally, un dip, porque va para abajo, interesante también puede pasar, ¿no? Como acá, ¿ven? Pac, así y fue, ¿no? ¿Puede pasar? Sí que puede pasar, obviamente. Así que ahí está, ¿eh? ¿Cuál es la... Mirá el maldito ese. Menos mal, que acá llegó justito, mirá. Vamos a ampliar ahí, a ver. Ampliamos la gráfica. Ahí la tocó, ¿ven? Tocó ahí. Una consulta. ¿Qué plataforma de fondeo es la que más le gusta, gente? La que... No sé, costo, beneficio, todo. ¿Cuál es la que más le gusta? Que paguen, que ande bien, que trabaje bien, que vos no tengas problemas para retirar, que los objetivos no sean tan una cosa y cuando te metes son otras, viste que eso suele pasar, muchas veces te encontrás con algo y después decís, che, pero ¿cómo? Esto es tan chiquito escrito, ¿no? Y sí, flaco, te dicen, viste. Te dicen, podés usar bot y después te encontrás con que no, pero ese bot no lo podés usar. Por eso les digo, ¿cuál es la más accesible en este momento, gente? Mirá cómo se dio vuelta ahí, qué lindo. Bueno, si no rompe esta zona, derechito acá abajo, ahí. Así que vamos a ver qué hace ahí. El oro está consolidando, a ver, vamos a ver ahora un ratito. Seguramente no, seguramente debemos tener, por lo menos, lo puse a una distancia, donde, a ver. Pontia, ¿qué va a ser de mí? ¿De qué parte de Argentina sos? Me queda pendiente una gira por Argentina. Provincia de... ¿Conocés Buenos Aires? Viste, Buenos Aires no es solamente la capital, ¿no? Viste que Buenos Aires tiene la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de distintas zonas. Yo estoy en La Pampa. En este momento soy de la provincia de Buenos Aires. Nací ahí, en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad, no en la capital. En la capital están los porteños, que está bárbaro, los porteños están buenísimos, pero como que nosotros nos tienen como paisanos de campo, ¿viste? Una vez me crucé con unos porteños cuando estuve allá viviendo un tiempo en capital y los tipos pensaban que, ¿no? Según lo que me decían ellos, no es que pensaban. Que estamos viviendo con vacas nosotros, como es el país de las vacas, del asado, pensábamos que vivíamos con oveja y vaca. Yo no veo, no sé si alguna vez vi una vaca, a no ser en foto. Por ti. Podemos sortear algo acá para algún Pepe, a ver. ¿Quién se anima si mañana hacemos el streaming a operar? Si no, me meto yo, ¿Se anima alguno de los Pepe a hacer alguna operación? ¿O no? No quedaba nadie. Traquera un poquito, ¿viste? Listo, fuiste. Uno, ¿no se anima uno a operar en vivo? Por lo menos algo de lo que hayan sacado de acá, si le sirve en scalping, ¿no? Algún Xinjiang, por lo menos algo. Vamos. Hoy yo me levanté. No iba a hacer el streaming y digo, lo hago un ratito. Ahí está, Escucha esto. Escucha esto de fondo, Cruz Diablo, escucha. A ver qué pasó con Bitcoin. ¿Habrá llegado a la zona que les dije? ¿Qué dicen? A ver, voy a buscar acá. Bueno, se lo comparto a ustedes para ver. Bitcoin. Primero ustedes, ahí. Bitcoin. A ver, un segundito acá. Acá. Ajá. Ahí está, mirá vos. El tipo.
El tipo es malo, ¿viste? El tipo no le importa si el dólar está fuerte, el tipo tira para arriba con sus retrocesos. Fíjate qué hermoso, ¿eh? Estaba sobre, ¿qué les dije? Estaba sobrevendido, tenía que caer, pero el tipo sigue reventando hacia arriba con sus retrocesos. Así que bueno, hay que ver, vamos a ver las velas de 15 para ver la forma más. Miren lo que es esto, tremendo. A ver cómo están las burbujas en verde. Ahí está, mirá, en la hora, mirá cómo cambió el color ahí, ¿eh? Bien, mina, vamos mina, vamos mina. Ay, ay, ay. Mirá, 1.22% con bombas. Se está comprando, llegará a los 44, gente, que dicen. A ver, próximo arriba acá. Vamos a ver un poquito. Esto me gusta, Uy, pero qué cerquita que estamos de los. A ver ahí. Bueno, 7.25, número redondito prácticamente. Puede llegar, Obviamente también, mirá qué lindo se puede comer, ¿no? Una pequeña acá. A ver, un FIBO. A los bobos. Ay, ay, ay. Bueno, está llegando a una zona interesante para ventas también, ¿sí? Entre la línea punteadita y esta, pero sabemos cómo es Beacon. Está haciendo rechazo en este momento en una zona del 0.78 ahí, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si esto apoya como pullback y se apoya en esta nave que está acá, ahí, en estas mechitas ahí que se está apoyando, se va para arriba o si viene a buscar acá el 0.618, ¿sí? Está sobrecomprado, ¿eh? Ay, 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 mis deseos de hoy. Y dice... Esa. Vamos. Y muévelo, Belisco, mueve. Pidan tema, gente, Pidan, ustedes pidan. Total, no pasa nada por pedir, No sé si no buscar agua calentita. Escucha, qué bonito, qué bonito. A ver, en velas de... Otra vez. Me mata el limón. Hijo de puta es limón. Por los pechos viene el bloque. Otra vez. Qué buena la letra, ¿vieron de qué habla, no? Más o menos tienen la idea, ¿no? El que está conmigo sabe ahí, ¿no? De qué habla. De alguien en especial, alguien muy conocido de la zona de allá, ¿no? De Colombia. Fíjense en la letra de qué habla el amigo ahí, Otra vez. Pasan las 2 delatando. Apenas las 2 delatando a las 2 de la tarde. Zumba feo algún mosquero. Bueno, ahí va, A ver si llega al... Me la dieron limón. Por las tejas como vos limón. Bueno, ahí va, retrocediendo el señor Bitcoin. Otra vez.
buenas esas gafas negras, ¿no? Las quiero para mí, decía el amigo. A ver, acá que tenemos acá, no. Este no. Vamos. Bueno, el oro ahí está. Vamos a ver en un rato qué pasó. Que recupere algo, ¿no? Aunque sea. Igual es poquito el lotaje, pero. Mirá vos si hubiéramos puesto el bot acá, ¿no? No, ahí va, tremendo el amigo, ¿eh? Tira. Bueno, dale. Tire, vamos. Ya vas a dar la vuelta, negro. Dale, negro, dale, que no es chucho, Bueno, lo dejo ahí, seguí trabajando. A ver. Bueno, fíjense en acá, la zona que apoyó, vamos a ver si empieza a ser altos y bajos hacia arriba, ¿no? Si llega a romper esta zona, obviamente viene a buscar esta zonita que les dije, que son 20 pip acá que hay, ¿sí? A ver, en total cuánto hay, más o menos, unos, sí, 19 pip más o menos. ¿Sí? Tiene que romper la zona y que se vea bien saludable, ¿no? A ver, en velas de 15 minutos, mira la mechita que está haciendo. Muy bonita la zona. Vamos a ver, ¿no? Obviamente fíjense cómo viene todo. El cuerpito, las mechitas, ahí está, ¿no? Fíjense cómo utilizó el soporte del punto pivote allá arriba, acá. Y cómo utilizó acá también un número redondo ahí en un retroceso. Tremendo, ¿eh? Cómo respeta este, También te hace un agujero así, ¿no? No tiene muchos... cuando va para abajo. Y fíjense cómo las medias se están cruzando acá. El que opera intradía, seguramente, bien, hacia abajo tendría que ir, ¿no? Un retroceso te podés comer, pero... Fíjense lo que hizo hacia arriba acá, de este lado, ¿no? Escucha. Con pastillitas. Puso un huevo y la cosa explotó. Rock fuerte. En el puticlub. Cambió la suerte. Bueno, a ver, me voy, gente. A ver, que voy a tener que dejar el bot, no me queda otra. Oro cierro así, me da lo mismo, pero lo voy a dejar para que tiene que pegar una subida, a ver cómo está el oro. Déjame ver un segundito. Rock fuerte. El puticlub. Cambió la suerte del puticlub. Bueno, parece que quiere seguir cayendo. Mejor. Ahora tiene que hacer piso en algún lado, ¿no? Así que lo dejaremos ahí, veremos qué pasa. A ver, estoy viendo en 15 minutos en el SAU USD en TradingView. A ver si lo puedo ver acá en la plataforma donde estamos nosotros. Ahí está. Bueno, tiene que pegar. A donde recorra hasta por acá, listo, ¿sí? Va a empezar a cerrar parciales. Y si sigue cayendo, yo calculo que por acá ya empieza a hacer otro tipo de órdenes. Y después, obviamente, va a empezar a cerrar parciales de las que estén en positivos, ¿sí? Pero bueno, hay que dejarlo. Pasa que tengo que conseguirme algún BPS que obviamente para chequear los bots y dejarlos. No voy a tener que dejar la PC abierta, ¿eh? Bueno, amigos, me voy. Nos vemos la próxima semana, decía el amigo. Se iba en la nave hacia el planeta Pepe, decía. Estaba re perdido, ¿eh? Gente, nos vemos, chau. En el puticlub. Ahí está Pepe Mila, ¿eh?
Bien, gente, súmense, suscríbanse si les gusta. Estamos todos los días. En este caso, un ratito nada más, como para estar un rato con ustedes, pasar un ratito. Yo ya hice la semana pasada un par de operaciones interesantes donde utilicé el bot y utilicé de forma manual distintas operaciones también que hacemos, sobre todo el bot, que nos ayudó bastante. Hoy estamos con solamente el bot, utilizándolo. Vamos a ver, voy a dejar el bot a ver qué hace hoy, no lo voy a cerrar hasta que pasen algunas operaciones en positivo, ¿sí? Así que bueno, veremos mañana o pasado cuando estemos si podemos meternos de forma manual con algún análisis que hagamos previo, ¿sí? Así que bueno, les deseo lo mejor, amigos. Y bueno, yo estoy como mini vacaciones lo mío todavía acá, todavía esta semanita y las que vienen seguramente también. Así que bueno, igual estaré acá. Gente, nos vemos, chau. Rock fuerte en el puticlub. Jaja, qué fuerte lo del puticlub. Chau, chau, chau. Escucha, nos vamos con esto, Bye.